Ahora sí. Muy buenos días. Vamos a dar inicio en esta semana 10 a la tutoría sobre pruebas diagnósticas. Gracias por su participación y díganme si están viendo bien la pantalla. Sí, Voy a doctora, sí se ampliar, puede utilizar. voy a ampliar la imagen. La cámara interrumpe. No, doctora, para nada. No te interrumpe. Se ve Ya, perfecto. bien. Entonces, en esta semana 10, ustedes han ingresado a la otra fuente futura de su trabajo, que es diagnóstico. Ustedes saben de que diagnosticar, así como tratar, en realidad es complejo, es difícil. Pero yo veo en ustedes una gran capacidad crítica y además a través de los informes me doy cuenta del interés que le ponen a este tema. Y realmente los felicito, las felicito porque ya se están ustedes acostumbrando a utilizar las herramientas y los análisis correspondientes, lo que hemos visto en pronóstico, ahora lo estamos aplicando en diagnóstico y luego vendrá tratamiento. Las 4 etapas del trabajo médico en su día a día van a estar siempre correlacionadas. Y en ese sentido, ustedes se están preparando para ello. En esta teoría que ustedes han revisado, se parte de un supuesto clínico referente a una posibilidad de fractura en tobillo y la decisión de realizar una radiografía o simplemente a través de las reglas de Ottawa, que consisten en datos clínicos, el hacer un buen examen físico, viene ahí la toma de decisión del clínico si es necesaria realizar la prueba diagnóstica, que en este caso se considera como un patrón de referencia, la radiografía para diagnosticar si tiene fractura o no tiene fractura. Y frente a este patrón de referencia, ustedes someten las reglas de Ottawa, que fueron desarrolladas por Young Steel en Canadá, y en base a estas reglas, si usted está en un lugar trabajando donde no tiene un equipo de rayos X, puede determinar si requiere transferir al paciente a un establecimiento de salud que cuente con los rayos X, o usted, en base a estas reglas, determina que no hay fractura y por lo tanto no es una urgencia, una emergencia tomarle esa radiografía. Y el otro punto es hacer un buen uso de los recursos. A veces se abusa de las pruebas diagnósticas y esto también trae consecuencias. Definitivamente, al exponer a una radiación, estamos incrementando la probabilidad de otro efecto. Y en ese sentido, también nos enseña este artículo a saber utilizar bien los recursos. No solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista del paciente. Evitar hacer más daño. Hasta ahí, ¿han revisado ustedes esta parte en la teoría? ¿Está claro para ustedes este concepto de, primero, que una regla clínica en comparación con un patrón de referencia nos puede ayudar a determinar cuál debe ser nuestro accionar en ese momento? ¿Está claro o no está claro?
Participaciones, por favor. ¿Me escuchan? Alice, ¿me escucha? Sí, doctora, no tengo ninguna duda. No tiene usted duda. Correcto. Ujú. Entonces, en lo que estamos en este momento comparando es una prueba índice frente a un patrón de referencia. Y eso es lo que siempre ustedes tienen que tener en cuenta. El patrón de referencia en esta construcción de su tablita 2x2, que es la única que estamos viendo durante el curso de epidemiología básica y epidemiología clínica, porque tiene una finalidad. A pesar de que solamente son 4 celdas, no terminamos de interpretarlas adecuadamente. Para diagnóstico, siempre tiene que haber un patrón de referencia. ¿Qué es un patrón de referencia? A ver, ¿quién se anima? Participen, por favor. Caterine Taipe. Sí, doctora, justo estaba analizándolo. Podríamos decir que el patrón de referencia sería un examen o algo mayor, algo que nos da mayor exactitud para medir esto o para... Muy bien, está muy bien. ¿Qué otra ¿Podría ser como una denominación guía también, doctora? puede ser? Pero vamos primero a centrarnos. ¿Cuál es el otro sinónimo del patrón de referencia? ¿Como un ejemplo? No. En inglés, ¿cómo conocen ustedes a los patrones de referencia? En inglés. ¿Screening, doctora? No. En inglés, el patrón de referencia es el gol estándar. ¿Y qué es el gol estándar? ¿Se acuerdan? Una Es prueba prueba. de Una prueba que exactitud. tiene Sí, doctora. alta sensibilidad Mayor. y especificidad. Exactamente. Entonces, doctora, usted cuando nos puso el video, no puedo pronunciarlo bien, pero en los Linky y Hot Ratio, usted nos muestra pues lo importante que es la especificidad, la sensibilidad. Ya, muy bien, Gloria. Pero esas dos características son innatas a la prueba diagnóstica, ¿ya? Para el clínico, muchas veces acepta una prueba diagnóstica altamente sensible, altamente específica y solamente la aplica. Lo que ustedes tienen que hacer bajo un análisis crítico es conocer los cocientes de probabilidad, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, lo que acaba de decir Gloria, de los hazard ratios correspondieron a pronóstico, ¿ya? Hasta ahí, por favor, vamos a dejarlo porque si no nos vamos a confundir. Pero el patrón de referencia, lo que siempre tiene que ir arriba, ahí donde está grandote, patrón de referencia, en las columnas, es el gol estándar. ¿Qué es el gol estándar? Es la prueba que podemos decir que con certeza casi absoluta, casi al 100%, clasifica en enfermos y no enfermos. Por ejemplo, una necropsia es un patrón de referencia, porque ya pues en una necropsia usted puede examinar todo y lograr diferenciar lo que fue y no fue. Un cultivo, un hemocultivo, un urocultivo en una infección urinaria, un hemocultivo en una sepsis, son patrones de referencia. Lo que usted va a probar, donde dice prueba a evaluar, lo que usted va a probar es su prueba que va a reemplazar la capacidad del patrón de referencia. Por ejemplo, si yo estoy diciendo en este momento, bajo ese escenario clínico que ustedes están viendo en su teoría,
¿Presentan fractura? No presentan fractura. Eso como lo han hecho con radiografías. A todos los sospechosos de haberse torcido el tobillo, les tomaron una placa radiográfica. Y luego someten las normas de Ottawa, las reglas de Ottawa para tobillo, comprueban si da resultados frente al patrón de referencia en forma similar. O sea, si identifica fracturas sin necesidad de tomar una radiografía. ¿Se están dando cuenta? O sea, el patrón de referencia en ese escenario clínico que les han puesto en la teoría es radiografías y determina si tiene fractura. O sea, donde dice enfermedad, irán los que tienen fractura. Donde dice no enfermedad, irán los que salieron sin fractura. Y van a probar las reglas, las normas de Ottawa para tobillo. ¿Y qué dicen las normas de Ottawa? Lo que ustedes ven en su teoría, cómo debe ser el examen clínico. Si existe dolor a la palpación a los 6 centímetros o dolor a la palpación de los 6 centímetros distales, primero del borde posterior y luego del punto medio o de la punta del malleolo, lo que le explican ahí en su teoría, o la incapacidad para mantener el peso y dar 4 pasos seguidos sin ayuda, siguiendo todas estas normas, la radiografía de tobillo se debe ordenar. Igualmente en la radiografía de pie, cuando está el nivel del medio pie afectado. Entonces, si usted no encuentra esas características, si no encuentra, no define eso por el examen clínico, usted puede decir de que con las normas de Ottawa no requiere la radiografía. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en ese momento? Se está midiendo una prueba índice frente a un patrón de referencia. Y la sensibilidad y la especificidad siempre va a exigirse en esa comparación frente a un patrón de referencia. Entonces, ¿qué es lo que acá quiero mostrarles? Ustedes ya saben que en esa tablita tetracórica, la celda A y la celda D son los verdaderos positivos, los que tienen la enfermedad y fueron positivas a esa prueba, en este caso las reglas de Ottawa. Y los verdaderos negativos, los que no tienen la fractura y fueron negativas a la prueba de Ottawa. Con esos dos valores, la celda A y la celda D, usted trabaja sensibilidad cuando usted hace el porcentaje sobre la columna. Y trabaja valores predictivos cuando usted hace el trabajo de identificar la celda A sobre las filas. Entonces, ahí usted puede obtener sus datos de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. Entonces yo les traía el resumen de un artículo que fue publicado en la revista española de cirugía y traumatología, cirugía ortopédica y traumatología. Y en este artículo, donde un grupo de investigadores validan las reglas del tobillo de Ottawa, o sea, ya lo que Jan Steele hizo, este grupo de investigadores lo está repitiendo, lo está comparando en su población. Y miren lo que dice. Material y métodos. Es un estudio transversal observacional. ¿Qué otra denominación tienen los estudios transversales observacionales? A ver, ¿quién se anima? Gloria, Renzo, Kiara. Doctora, sería, perdón.
Sí, adelante, adelante. Sí, Por doctora, favor. los observacionales serían también analíticos. A ver, un poquito más alto, por favor. Los estudios observacionales serían los estudios también analíticos. Ya, en este caso estamos hablando de un transversal. Cuando usted dice analítico, tiene que haber grupo de comparación, ¿correcto? Ya. En este caso es un transversal. ¿Qué otro nombre tiene? Ustedes lo De saben. prevalencia. De Prevalencia de prevalencia. corte. Muy bien, muy bien. De prevalencia o de corte. Siempre les digo sin H, ¿no es cierto? Corte. Es transversal. Usted hace un corte en un momento, es como tomar una foto. ¿Y en qué nivel de evidencia en la pirámide jerárquica usted tiene a los estudios observacionales de tipo transversal? ¿Lo tiene en la cúspide de la pirámide o lo tiene en la base de la pirámide? En la base, doctora. En la En base, la doctora. base. Muy bien. En la Son los... cúspide de tasks sistemáticas, revisa. Muy bien, muy bien. En los estudios transversales como que están en la base, tienen muchos sesgos, pero miren cómo este artículo publicado en base a un estudio transversal, cuando los estudios están bien hechos y asisten en la base de la jerarquía, tienen publicaciones. Entonces, dense cuenta que no siempre hay que irse a los diseños experimentales, al de cohorte, eso va a depender pues del objetivo de su estudio y no dejar de darle importancia a los estudios descriptivos, porque un transversal es un descriptivo, ¿correcto? Entonces, estos señores, los investigadores, aplicaron las normas y vamos de frente a los resultados. En los resultados ellos dicen, se incluyeron un total de 539 pacientes con traumatismo de tobillo y o medio pie. 86 presentaron fractura. ¿Cómo diagnosticaron la fractura? Pues por supuesto con una radiografía, ¿no es cierto? Y entonces ahí les están diciendo 86 presentaron fractura. ¿Dónde ubican ese valor en la tablita 2×2? Primera fila, primera columna, ¿dónde? De 539 pacientes. ¿Qué es 539? El total. El total. Eso va a ir, ya lo van a ver ahorita en la tablita, va a ir como total, como el total de la muestra, el total de la población observada. Y si les están diciendo, presentaron fractura, 86 pacientes, se están refiriendo a enfermos, no enfermos, o al que resultó positivo o negativo a la prueba. ¿Dónde va Al que 86? resultó positivo a la prueba, doctora. No, Enfermo, doctora. en Sí, enfermos. enfermos. ¿Por qué? Porque dice, presentaron fractura 86. Y esa es la tabla. Si usted ya tiene 86 colocado donde se debe colocar, en la primera columna, que son los enfermos, en este caso fracturas y no fracturas, le están dando 86. Luego le dicen, sigamos leyendo, la sensibilidad de las reglas de Ottawa fue del 96.6% y le están dando un intervalo de confianza. La sensibilidad de las reglas de Ottawa fue del 96.6%. Entonces, ¿usted qué hace? A ese 86 lo multiplica por la sensibilidad por 0.966. Y si usted hace esa operación ahorita, los que tienen calculadora, va a obtener la celda A. Compruébenlo. Doctora, disculpe, dijo 86 multiplicado por la sensibilidad, que es 0.96. 0.966, porque le están diciendo 96.6%, que es lo mismo que decir en probabilidad 0.96. Multiplíquelo por 0.96. Sí, sale 83.07. Correcto. Entonces usted ya tiene su celda A. Si usted sabe que el complemento de la celda A va a ser la celda C, lo que hace es restar. 83 menos 86
ya tiene su celda A y tiene su celda C. ¿Se da cuenta? Ahora, Sí. correcto, tiene su 539 que ya le habían dado. Y por lo tanto, la diferencia entre sus fracturados versus el total, le van a dejar el total de no fracturados, ¿correcto? ¿Hasta ahí todo bien? 86 menos 539, entonces en la segunda columna tiene que haber 453. ¿Está bien? Sí, doctora. Ya. Entonces le dice, el valor predictivo negativo, ahí no hagamos caso. La especificidad, le dicen, la especificidad fue del 34.7 para obtener su celda D, que es la que interesa. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo que acaban de hacer con sensibilidad, ahora aplíquenlo para especificidad. Dice que la especificidad es 34.7, o sea, 0.34. O 0.35, ya pónganle. ¿Por quién lo multiplican? A ver, rapidito. Si la Por los especificidad. ¿Por? los Sería el total 400. de... Por Ajá, 4. Por eso es que 440. les dije, si ustedes ya tienen 86 que están enfermos, lo primero que tienen que hacer es sacar la diferencia, que la pueden sacar porque eso es restar del total. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, teniendo ya su total de no fracturados y les están diciendo la especificidad es 34.7, creo que dije, usted multiplica 453, así como hizo con la sensibilidad, por la especificidad. ¿Cuánto era la especificidad que les dije? 34.7, está bien. Entonces, multipliquen 453 por 0.34, o si quieren redondeenlo a 35, pues 0.35. ¿Cuánto les da? 158.55. Entonces, 157, ¿ya? Vamos a dejarlo en ese valor, si lo hacen con exactitud de todos los decimales. Entonces, miren, ya tienen su celda A y tienen su celda D. Por lo tanto, la diferencia de 453 va a ser su celda B. ¿Estamos? ¿Están claros, claras en eso? Sí, doctora. Por favor, esto es bien importante. Muchas veces cuando... Doctor. Una vez más, muy bien. Lo que yo quiero es que se acostumbren a revisar artículos con ese análisis que ustedes saben hacer, pero que no los confundan. Miren, para ustedes va a ser súper sencillo. Están aprovechando esta etapa de su pregrado para fortalecerse en las herramientas que en el futuro van a utilizar y que van a saber usarlas y que van a crear una generación diferente como médicos, porque ya les dije la vez pasada, los médicos no sabemos estadística. Y los más viejitos, pues peor. Claro, hay gente que sí se preocupa y trata, pero ustedes ya van desde pregrado, ya tienen esta herramienta. Ustedes saben que la epidemiología clínica es nueva y que no ha habido esta formación que ustedes la tienen. Por eso es que les pido que analicen, que no repitan. Se van a ir acostumbrando a tal punto que ustedes van a ser excelentes profesionales y muy probablemente investigadores muy reconocidos. Que no importa el reconocimiento, sino que ayudan a mejorar las condiciones de salud del país, que es lo que falta. Generalmente leemos literatura extranjera. No tenemos reconocimiento propio. Y ahí está el punto de que ustedes ya están preparándose para ello. Y eso da mucha esperanza de ver que el futuro va a ser distinto en salud. Miren, volvamos al tema. Les dije, los resultados.
se incluyeron un total de 539 pacientes. Y usted lee 539, ya sabe que su tablita tiene total 539. Gloria, está escuchándome, ¿verdad? Sí. Ya. Con traumatismo de tobillo y o medio pie, que es donde vamos a aplicar las reglas de Ottawa, ¿correcto? 539 tuvieron traumatismo. Hasta ahí no nos están diciendo quiénes tenían fractura y quiénes no, quiénes estaban enfermos y quiénes no. Presentaron fractura 86 pacientes. La sensibilidad fue de 96.6. Entonces yo les dije, si me están diciendo, presentaron fractura 86, y usted sabe que el patrón de referencia en este caso clasificó fracturas y no fracturas a través de una radiografía, 86 tiene que ir en el total de fracturas, le está diciendo la lectura, ¿correcto? Pero usted ya sabe que 539 es su total. Entonces los que no tuvieron fractura es la diferencia. Ya tiene usted ahí 3 valores. Luego le dice, la sensibilidad de las reglas de Ottawa, lo que va como prueba frente a la radiografía, fue del 96.6. Si me dicen eso, yo sé que de este total 86 me están dando la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad tiene una fórmula, que ustedes la saben. Es la celda A sobre la celda, el total, que sería A más C. Por lo tanto, si me están diciendo la sensibilidad, ya me están dando el valor, es de 96.6 y ya tengo la celda A, yo puedo obtener la celda C. Y eso es lo que ustedes han hecho cuando les pedí que multiplicaran 0.96 por 86. ¿Correcto? Han obtenido ustedes su celda A y por diferencia van a obtener su celda C. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad, su fórmula, si la vemos desde la tabla, es A sobre A más C. Si la vemos desde el punto de vista del verdadero positivo, el numerador diría verdadero positivo sobre verdadero positivo más ¿qué? ¿Falso negativo o falso positivo? ¿Cuál es el complemento de la sensibilidad? Acuérdense. ¿Dónde va el falso negativo? ¿Por qué no participan? ¿Quieren que Sí, las doctora. llame? Llame. doctora. Marjorie, a ver, En la Marjorie. B. Caterine dice la El B. complemento del verdadero positivo sería el falso negativo y lo que correspondería a la primera columna, el recuadrito C, el que está debajo de 83. Muy bien, muy bien. El complemento de sensibilidad, perdón, el complemento de, claro, la sensibilidad está formada por el verdadero positivo más el verdadero negativo. Correcto. Que es lo mismo que decir la celda A entre A más C. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que tener mucha precisión en su concepto. Si usted está hablando de sensibilidad, el verdadero positivo más el falso negativo, eso es su sensibilidad, ¿correcto? Pero es una proporción, acuérdense. Por lo tanto, la fórmula de sensibilidad, hablando con verdadero positivo y falso negativo, va a ser numerador, verdadero positivo. ¿Qué celda es? ¿Cuál es el verdadero positivo? El A. El A. Y en el denominador, por ser proporción, tiene que volver a repetir el verdadero positivo. Acuérdense que la proporción contiene al numerador en su denominador. Acuérdense. Entonces vuelven a poner el verdadero positivo ¿El verdadero más negativo? el falso negativo, que es la celda C, como acaba de decir Marjorie. Por lo tanto, siempre que ustedes dicen prueba de alta sensibilidad,
tengo 96,6%, voy a tener poquitos falsos negativos. ¿Se dan cuenta? Tiene 3 nada más. ¿Ya? Lo que ha hecho aquí para obtener su celda A, aplíquenlo para obtener la celda D, porque hasta hace un momento solamente ustedes tenían 3 valores, 86, 539 y la diferencia de ellos 453. Entonces, cuando le dicen la especificidad, le está diciendo que era del 34,7%. ¿Por qué valor va a multiplicar esa especificidad para obtener su celda D? Por el 453, doctora. Perfecto. ¿Cuánto le da? 157, pero Perfecto. 157. Ya, 157. Ahí lo dejamos, ¿ya? Entonces, si usted ya tiene 157, saca la diferencia y logra su celda B. ¿Qué es la celda B? ¿Es un verdadero negativo o es un verdadero positivo o es un falso negativo o es un falso positivo? Falso positivo, doctora. Falso Es positivo. un falso positivo. ¿Y qué están observando con respecto a las reglas de Ottawa? ¿Qué es un falso positivo? Quiere decir que ese paciente no tiene fractura, pero cuando se aplicó la regla de Ottawa, el médico lo diagnosticó como que sí tenía fractura. Entonces, el exceso de falsos positivos, me está dando una especificidad muy baja, ¿sí? ¿Se da cuenta? ¿Cuánto era la especificidad aquí? Menor del 50%, era 34, ¿no? 34,7%. Ahí usted tiene que entrar a ver los valores predictivos. Y miren, dice, el valor predictivo positivo fue de 22,6%. ¿Eso qué quiere decir? Que del total de todas las pruebas positivas por las reglas de Ottawa, o sea, de estas 379, solo el 22,6 tenían fractura. Y ustedes lo están viendo en el cuadro, ¿no? 296 frente a 83. Realmente ahí no me determina adecuadamente al verdadero positivo. Del total de pruebas realizadas, solo, ¿cuánto les dije? El valor predictivo positivo alcanzó 22%, poquito. Y el valor predictivo negativo sí fue del 98,1, o sea, sí me sirve la prueba ¿para qué? ¿Acepto fractura o descarto fractura? ¿Por qué les he marcado la celda A y la celda D? Porque en ambos, en sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo son los numeradores. Son las celdas de las concordancias entre la prueba y la regla. Entonces, lo que quiero que ustedes concentren su atención es que sea por sensibilidad, sea por especificidad o por valores predictivos, siempre lo que van a determinar son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, o sea, los sanos y los enfermos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está que cuando hablan de valor predictivo, ustedes hacen del total de positivos, ¿cuántos realmente están en la celda A? Cuando hacen el valor predictivo negativo, del total de los negativos, ¿cuántos realmente
no tienen la enfermedad. O sea, la celda D, el verdadero negativo. En la sensibilidad y en la especificidad, igual. Van a ir a la celda A a determinar al verdadero positivo y en la especificidad al verdadero negativo. Por eso es que les estoy resaltando. Hasta ahí, preguntas. Doctora, ¿hay algunos casos en los que se deba buscar, por ejemplo, que un estudio tenga mayor sensibilidad o especificidad? Es que en sí los dos serían importantes, pero mi duda es de que tal vez si tratamos de enfermedades pocos frecuentes, ¿cuál sería mejor? ¿Se tendría que buscar que tenga más sensibilidad, más especificidad? Correcto, correcto. Hay normas muy claras para usar alta sensibilidad o alta especificidad. Cuando la enfermedad es grave pero curable, puede usar una alta sensibilidad. Pero cuando es grave, incurable, tiene que buscar una alta especificidad. ¿Por qué esto es importante? Porque el decirle a un paciente o a una paciente, usted tiene cáncer y está en el grupo del falso positivo, imagínese todo el daño emocional, ¿no? O en el caso de VIH. Al inicio de la epidemia del VIH, habían muchos falsos positivos, porque las pruebas no eran altamente específicas. Y usted como médico tiene que hacer una serie de preguntas, le investigaba todo a esa persona y al final, cuando pasaba ya a nivel de la prueba altamente específica, resultaba negativa. Entonces, cuando la enfermedad es grave e incurable, busque pruebas altamente específicas. ¿Qué hace una prueba altamente específica? Si la prueba es negativa, le va a decir esa persona no tiene la enfermedad. Y si tiene 99.9%, usted está con la certeza que esa persona no tiene. En el VIH antes se hacía la prueba diagnóstica por inmunoelectroforesis, como les digo, ya averiguando todos los antecedentes y toda la historia clínica, y cuando se enviaba al Instituto Nacional de Salud para hacer el Western Blot, resultaba esa prueba negativa. Entonces, el daño emocional, la afectación que hay en esa persona, en ese ser humano, hay que tener mucho cuidado. Y por eso hay una mnemotecnia donde dice, si la sensibilidad es negativa, descarte la enfermedad. Si la especificidad es positiva, incluya ese diagnóstico. Y es la diferencia que tienen ustedes que darse cuenta. La sensibilidad sirve mucho para los screenings. Antes alguien mencionó screenings, o sea, cuando se hace un tamizaje a nivel poblacional. Y la especificidad tiene que hacerse en los casos graves e incurables. Ahí busquen pruebas altamente específicas. ¿Aclarado con eso? Sí, doctora, gracias. Ya, entonces, los valores predictivos tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Y también lo tienen en su teoría y pido que lo revisen. Los valores predictivos se afectan por la prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? A ver, ya ustedes ya están muy hábiles en diseños, pero quiero que me digan qué es la prevalencia. Ya no les estoy preguntando por diseño, sino por la medida. Medida de prevalencia. ¿Qué tipo de medida es? Caterine, dígame. Doctora, la prevalencia es o bueno, va a contar toda la magnitud de la enfermedad, ¿no? Que hay en Muy una bien, población. perfectamente. Cuenta es una medida de frecuencia, acuérdense. El conteo, la frecuencia.
y mide la magnitud, porque mide todo, ¿no? Se esté recientemente de presentación de la enfermedad o ya viene en forma permanente, crónica, vamos a decirle, todos los casos que usted encuentre en ese momento en que usted tomó la foto, si quiere hacer un diseño de tipo transversal. Entonces, la prevalencia, ¿y cuál es la otra medida de frecuencia, Caterine? La incidencia, doctora. La incidencia. Eso tienen que tenerlo presente. Si les dice, ¿cuáles son las medidas de frecuencia? Ustedes ya saben, prevalencia e incidencia. Y ya saben en qué momentos se mide prevalencia y en qué momentos se mide incidencia. Entonces, los valores predictivos se afectan por la prevalencia. Si la prevalencia de la enfermedad es baja en una población, el valor predictivo también va a ser bajo. Si sube, también va a subir. Entonces, tener cuidado con eso. Y por ejemplo, si yo les digo, aquí, vamos a suponer que yo quiero saber cuánto es la prevalencia en esa muestra de fracturas. ¿Cómo la obtienen? En esa muestra quiero saber cuánto es la prevalencia. O les digo cuánto es la incidencia. Ya. Cualquiera de las dos medidas de frecuencia. Quiero saber. ¿Qué hacen ustedes? Dividen el total de enfermos entre la población total, que sería 539. No, este no es un buen ejemplo, pero solo quiero para que ejerciten que también, si no tienen prevalencia poblacional de una enfermedad, podrían obtenerlo a nivel de la muestra. Entonces, lo que ustedes harían es dividir 86 entre 539. ¿Ya? Para obtener prevalencia o para tener incidencia, harían esa operación y en base a ello medirían si realmente sus valores predictivos están acorde a ese estudio. ¿Qué es lo que ocurre con los valores predictivos? Como son afectados por la prevalencia de la enfermedad en una población y van a variar, entonces se hace uso de la razón de verosimilitud. Y ahí vuelvo a insistir. ¿Qué es una razón y cuál es la diferencia con la proporción? A ver, rapidito que ya se nos acaba el tiempo. La razón va a ser cuando se establece una relación, pero el numerador no está contenido dentro del denominador. En cambio, la proporción sí está contenido dentro del denominador. Muy bien, Marjorie, muy bien. Recordemos siempre ello. La razón, numerador y denominador completamente independiente. Y eso es lo que ocurre en la razón de verosimilitud, que también otros sinónimos son los cocientes de probabilidad y en inglés, likelihood ratio. ¿Ya? Entonces, si ustedes leen un artículo, razón de verosimilitud, o CPPs, coeficiente de probabilidad positivo, o CPN, coeficiente de probabilidad negativo, o likelihood ratio, es lo mismo. Este indicador no es influido por la prevalencia de una enfermedad. Y en clínica resulta muy importante porque determina que una prueba diagnóstica cuyo resultado sea para una razón de verosimilitud de 7, vamos a suponer, quiere decir que esa razón de verosimilitud me está diciendo que la probabilidad de que el resultado sea positivo en una persona enferma es 7 veces más frente a una persona que salió negativo, o sea, que no tiene la enfermedad, pero que dio un resultado positivo. O sea, si yo tengo una razón de verosimilitud de 7, estoy diciendo, en un enfermo que dio positivo a la prueba, es 7 veces más seguro que en un sano que dé positivo a la prueba. En un sano que dé positivo a la prueba, estoy hablando de un falso
positivo, ¿no es cierto? Estoy comparando el verdadero positivo con el falso positivo. En clínica eso es muy importante. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hasta este momento los likelihoods o razón de verosimilitud o cocientes de probabilidades no los usamos porque resulta que los médicos no nos acostumbramos a trabajar en OX, en razones. Y eso es lo que está impidiendo. Pero ustedes ya van a empezar a desarrollar cada vez más la aceptación de estas razones de verosimilitud o cociente de probabilidades. ¿Por qué? Porque va más directo hacia esa prueba diagnóstica en cuanto me favorece llegar a mi diagnóstico frente a un falso positivo o frente a un falso negativo cuando estoy viendo desde el punto de vista del cociente de probabilidad negativo. Y ahí tenemos más certeza porque la prevalencia no va a poder influir sobre ese resultado, a diferencia de los valores predictivos donde la prevalencia influye. Muy bien, ahí nos quedamos porque ya sonó la campanita y nos vamos a la práctica. ¿Algo más, por favor? ¿Nada? Nos quedamos ahí y les agradezco por su participación, su atención y ante todo me da mucha alegría escuchar la certeza de su aprendizaje. Yo creo que están yendo muy bien y progresivamente van a seguir creciendo en este campo complejo, pero muy interesante. Pasamos entonces a la práctica, nos estamos despidiendo hasta la próxima semana. Está bien, doctora, ya nos vemos en el grupo de práctica. Gracias. Gracias.